Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, doctor. Ah, ¿Qué tal? Buen día. Ya buen día, estamos, ya listo. pues aquí conectados. Ya estamos en transmisión directa también desde Facebook de la página de Conect. Le damos pues los buenos días, la bienvenida a este espacio que pues usted amablemente nos ha brindado un momento en la agenda para impartir pues tan importante temática como la que es la de este día. Gracias. Bien, si no le molesta, esperamos nada más unos minutitos en lo que se pueden conectar todos los participantes mediante Zoom y para dar ya pues el inicio a la transmisión. Perfecto. Bien, damos unos 2, 3 minutos y ahorita, bueno, pues ya empezamos, ya está María Antonieta, Gabriel González y en lo que van llegando los demás. Muy bien. Sí, bueno. Diga. Sí. Bienvenidos María Antonieta, Gabriel, Luis Ramírez, Roxana. Bienvenidos a este espacio de CONEI con el doctor Juan La Rosa, que hoy, bueno, nos va a impartir la plática. Bienvenidos todos los que se están conectando. Saludamos también a todos los que nos están también ya visualizando por Facebook Live en CONEI, pues también bienvenidos. Vamos ya un minuto más para dar inicio a esta interesante plática por parte del doctor Juan. Doctor, ¿va a compartir pantalla? Sí, voy a hacer una presentación en PowerPoint. Perfecto, para que ya esté habilitado todo esto. Y bien, bueno, pues vamos pues ya dando inicio Muy bien. a esto. Pues bien, pues buenos días a todos, bienvenidos. Realmente para nosotros, para CONEC, hablo desde la figura del presidente, el doctor Alejandro García, pues el agradecimiento al doctor Juan La Rosa por estar aquí con nosotros compartiendo toda la experiencia con toda esa gran trayectoria que a continuación presentaré. Y bueno, pues bienvenidos sean todos a este foro de Zoom que también estamos transmitiendo ya en la página de Facebook para que pues puedan seguirnos de cualquier forma y no se pierdan esta interesante plática. Bien, me voy a permitir hacer una presentación del doctor Juan La Rosa Fuentes, que hoy es pues nuestro invitado, nuestro ponente. Él es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Estudios Socioculturales de la Universidad de ITESO. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel 1. Pues su formación académica, el grado de doctor en medios y comunicación, la obtuvo en la Universidad de Temple, en Filadelfia, Estados Unidos.
el grado de maestro en la Universidad de Guadalajara, en comunicación, fue el grado de maestro, y su grado de licenciado en Ciencias de la Comunicación es en el ITESO, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Realmente él, al pertenecer al SNI, bueno, pues ya nos refiere a toda la amplia y participación que tiene en cuanto a artículos, en cuanto a investigaciones, participación en revistas arbitradas e indexadas, que bueno, pues eso ahorita a lo mejor ir uno por uno, pues sería alargar un poquito el tiempo. A mí me gustaría más que lo escucháramos con esta pues breve semblanza que acabo de hacer. El día de hoy el doctor Juan nos titula la ponencia El narco que escapó de la pobreza y la prisión, propaganda, música y comunicación política. Doctor Juan, este es su espacio, le agradecemos, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y bueno, un saludo a todas las personas que están ahorita conectadas vía Zoom. Y bueno, muchísimas gracias también al CONEIC. Y también un saludo a todas las personas que nos están viendo por Facebook Live. Bueno, pues el día de hoy voy a hacer la presentación, digamos, de un estudio que recientemente acabo de publicar, y que, bueno, me llevó algún tiempo en poder concluirlo, ¿no? El trabajo es sobre un estudio, análisis de texto, sobre narcocorridos, específicamente sobre narcocorridos que hablan específicamente del Chapo Guzmán. Entonces les voy a compartir una presentación, nada más que me parece que hay algo está pasando que no me permite compartir mi pantalla. No sé si me pudieran echar la mano en Connect. Y bueno, pues la idea es presentarles esto que es, digamos, una investigación, es básicamente análisis de texto, pero me parece que la contribución que hace este trabajo, importante en términos teóricos, es en el campo de la comunicación política y la propaganda. Bueno, voy a ver si ya puedo compartir mi pantalla. Entonces déjenme compartirles esta presentación. Ok, denme un segundito para poderla activar muy bien. Bueno, el trabajo que les voy a presentar hoy es, digamos, fue publicado en inglés, entonces tiene algunas traducciones todavía un poco extrañas al español, que estoy trabajando en ellas, entonces me disculpo, incluso también el título todavía no me termina de gustar, ¿no? Entonces, en este caso, la ponencia se titula El narco que escapó de la pobreza y de la prisión, ¿no? Es decir, que estamos hablando del Chapo Guzmán, que todo el mundo ya lo conoce, ¿no? Y de cómo algunas letras de narcocorridos hablan de él. Y bueno, básicamente quisiera iniciar con un contexto muy general de cuál fue mi interés en un principio para emprender esta investigación, ¿no? Y tenía que ver con esta guerra, y que bueno, ahora se ha insistido en no llamarle guerra, pero digamos la violencia que ha desatado el narcotráfico, ¿no? En espacios y periodos de guerra, especialmente desde 2006, pero que también, digamos, no es algo que específicamente ocurrió en ese momento, sino que tenía ya tiempo atrás, ¿no? Y que, bueno, esta violencia entre narcotraficantes, entre civiles, entre militares y policías, pues ha traído, digamos, consecuencias terribles para México, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me preguntaba un poco cómo podía contribuir a poder entender todo esto, ¿no? Desde el caso desde el campo de la comunicación, en un conflicto en donde, bueno, no es los datos más actualizados, pero estamos hablando de que hay 250,000 personas que han sido asesinadas en esta guerra y 280,000 personas que han sido desplazadas en la última década, ¿no? Es decir, estamos realmente hablando de un problema muy severo
el que estamos en México y que, bueno, si los que nos están escuchando son mexicanos, pues creo que no les cuento nada nuevo, ¿no? Entonces, un poco la idea de centrarlo es desde el punto de vista de la comunicación y de la cultura y entender la comunicación política y la guerra contra las drogas, ¿no? La guerra contra las drogas, y lo pondríamos entre comillas porque finalmente la guerra, the war on drugs, como sería la traducción en español, pues fue un término que se impuso retóricamente desde el gobierno de Estados Unidos como una forma de combatir este problema y que ya desde ahí hay una selección de cómo afrontarlo, ¿no? Es decir, en lugar, por ejemplo, de pensar este tema como un asunto de problema de salud pública, se le ha puesto el énfasis en un tema de seguridad, ¿no? Y bueno, la guerra contra las drogas no nada más es una guerra que implica violencia, armas militares y demás, ¿no? Sino que también hay una guerra cultural, ¿no? Entre lo que es un Estado, como lo conocemos en general, un Estado democrático, y lo pondría también entre comillas, en el mundo occidental, frente a lo que están haciendo algunos grupos criminales, ¿no? Entonces también es una guerra, es un choque de discursos, ¿no? Y es una lucha por la hegemonía, en este caso cultural. Es decir, quién decide qué es lo bueno y lo malo sobre el manejo de las drogas y quién vigila el significado de la guerra contra las drogas, ¿no? Es decir, pensando mucho desde cómo Stuart Hall planteaba los estudios culturales y el análisis de lo social en los años 70 en Inglaterra, en su famoso libro Policing the Crisis, ¿no? Es decir, como vigilando, patrullando la crisis, ¿no? Que él fue de las cosas que él vio y que él adelantó y él vio cómo iba digamos, a desarrollarse digamos, el periodo neoliberal, ¿no? Que comenzaba con Margaret Thatcher en Inglaterra, ¿no? Entonces, en este caso, retomando un poco sus preguntas, es pensar en estas preguntas, ¿no? Es decir, ¿quién decide qué es lo bueno y lo malo en términos discursivos sobre el manejo de las drogas? ¿Y quién precisamente vigila el significado de la guerra contra las drogas, ¿no? Entonces, en específico, lo que busqué en este trabajo fue encuadrar el análisis desde el punto de vista de la comunicación política y la propaganda. Y me parece que una de las cosas que busca digamos, este trabajo es sacar a la comunicación política de su órbita tradicional, ¿no? De estudiar el efecto de los mensajes desde un punto de vista mucho más sociológico, o digamos el impacto que puede tener un mensaje o la forma en la cual se deben de producir los mensajes de forma estratégica, pues salir un poco de ahí y decir, bueno, la comunicación política también se puede estudiar desde terrenos culturales, ¿no? Entonces voy a hacer una breve exposición de qué es lo que estoy entendiendo por comunicación política y propaganda para que se entienda el marco desde donde estoy trabajando, ¿no? Y entonces, bueno, iniciaría con una pregunta y es, ¿para qué se usa la propaganda, no? Y, digamos, en la forma en la que encuadro este trabajo, señalo que la propaganda sirve para moldear e incluso en algunos casos manipular a la opinión pública, así como para producir o manufacturar consensos entre la población, ¿no? Es decir, eso es lo que busca hacer. En las teorías más antiguas o las teorías clásicas de la propaganda, se veía, digamos, como o digamos, estaba todo esto teorizado desde un punto de vista muy de las teorías clásicas de la comunicación, en donde se veía que había un efecto total de las comunicaciones en las personas, ¿no? 100 años después, porque esto empezó con las primeras, con las guerras mundiales del siglo XX, sabemos que no hay este efecto total, ¿no? Es decir, no es, digamos, como una forma en la cual digamos, el mensaje o la comunicación entra en los receptores y los receptores pasivamente lo absorben como esponjas, ¿no? Sabemos
que a través de los estudios de las audiencias, que es un proceso mucho más complejo, ¿no? Pero lo que sí sigue siendo, digamos, como diría Eliseo Verón, es decir, unas son las condiciones de producción y otras cosas, y otras son las condiciones de recepción. En términos de condiciones de producción, es decir, de quienes producen la propaganda, siguen siendo más o menos las mismas intenciones, ¿no? Es decir, lo que se busca es construir consensos entre la población y moldear la opinión pública con respecto a algo, ¿no? ¿Y para qué se utiliza o para qué, es decir, cuáles son los fines de crear estas formas propagandísticas, ¿no? Bueno, pues son varias, pero aquí pongo algunas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, para legitimar decisiones políticas o económicas, para legitimar un régimen o para legitimar ideas, ideologías o culturas, ¿no? Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, legitimar invasiones militares, ¿no? Un ejemplo, digamos que ya podría ser clásico, aunque muy contemporáneo, es lo que hizo el gobierno de Estados Unidos ante la invasión de Irak, ¿no? Es decir, se echó a andar toda una maquinaria de propaganda, una maquinaria propagandística para reproducir esta idea, esta narrativa de que había que invadir Irak porque se estaban produciendo armas de destrucción masiva, ¿no? Una década después de que eso ocurrió, el gobierno estadounidense admitió públicamente que no había ninguna evidencia clara de que eso hubiera sido cierto, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una. Y bueno, esta maquinaria propagandística se echó a andar para que el pueblo de Estados Unidos, digamos, tuviera un consenso de decir, bueno, sí hay que invadir Irak y sí utilicen mis impuestos para hacer, digamos, esa campaña militar, ¿no? También puede servir no nada más en el plano militar, sino también en la parte comercial, ¿no? Que eso es algo que poco se habla y que en comunicación, además en el campo de la comunicación, se estudia más como comunicación estratégica. No se le da el nombre propaganda porque tiene un nombre peyorativo, ¿no? Pero sabemos, por ejemplo, que distintos lobbies internacionales promocionan productos comerciales que tienen efectos negativos para la salud, ¿no? En el caso de México ha sido muy claro cómo, por ejemplo, distintas industrias se han unido para bloquear o echar abajo iniciativas legislativas que buscan el reetiquetado de productos como pueden ser los refrescos o otra comida chatarra, ¿no? Es decir, la forma en la cual hacen lobby para, digamos, deslegitimar ciertas aspiraciones legislativas y para, digamos, para producir entre la población un consenso de que no son tan malos estos productos, bueno, pues ahí eso también es un trabajo propagandístico, ¿no? Y bueno, también hemos visto que la propaganda, como es el caso de lo que les voy a presentar hoy, también se utiliza por parte de grupos terroristas o criminales, ¿no? Como pueden ser los narcotraficantes o grupos terroristas como Al-Qaeda o el Estado Islámico, ¿no? Que también hay mucho trabajo académico al respecto en años recientes. Ahora, algunas definiciones básicas, ¿no? Y es algo que me interesaba mucho colocar en este trabajo, es decir, que la propaganda es una forma de comunicación política, ¿no? Y entonces, bueno, yo defino la comunicación política como una práctica en la que dos o más individuos o entidades colectivas intercambian formas simbólicas, un intercambio que activa, que de forma activa o pasivamente estructura la producción y reproducción de poder político, ¿no? Entonces, en este sentido, la propaganda es comunicación política porque, por ser comunicaciones, es decir, la propaganda es una comunicación estratégica que tiene como por objetivo persuadir o manipular las mentes, opiniones, emociones o comportamientos de las personas, a fin de obtener apoyo para ideas, causas, ideologías o acciones, es decir, para ganar un poder político, ¿no? Y aquí en esta gráfica coloco digamos, como la propaganda es parte de la comunicación política. Entonces, finalmente, para dar una definición de propaganda, retomo el trabajo de un académico que se llama Solman, y que además se puede consultar en las referencias del artículo, que también se los puedo pasar si alguien está interesado en leerlo. Y él define la propaganda como los procesos que involucran
la producción de textos y opiniones en apoyo de ciertos intereses con la intención de producir apoyo por parte del público, así como producir acciones colectivas, ¿no? Por parte del público. Esta producción de textos y opiniones puede ser a través de cualquier tipo y nivel comunicativo. Es decir, algo que es muy importante de ver aquí es que la propaganda puede ser a través de comunicación interpersonal, es decir, cara a cara, en comunicación grupal, comunicación en redes, comunicación masiva. Entonces puede ser, digamos, o se puede utilizar de distintas formas de la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, entremos ya en materia y que tiene que ver con el Chapo Guzmán y sus narcocorridos como caso de estudio, ¿no? Voy a hacer esto muy brevemente porque esta parte de la presentación la había hecho como para públicos extranjeros, pero bueno, en el caso del público mexicano creo que lo conocemos muy bien, ¿no? Él es el Chapo Guzmán, que es un capo de las drogas, que fue capturado por las autoridades mexicanas en 1993 y después escapó en 2001, ¿no? Y durante 13 años vivió a salto de mata hasta que fue arrestado en 2014 y volvió a escapar en 2015. Fue capturado nuevamente en 2016 y extraditado en Estados Unidos en 2017, ¿no? Actualmente está encerrado ya en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos y es muy probable que pase ahí el resto de sus días, ¿no? Él fue la cabeza del cártel de Sinaloa y algo que habría que decir, y esto hago mucho énfasis porque tiene que ver con las conclusiones del trabajo que les voy a presentar, que es responsable de múltiples delitos, incluyendo el asesinato de miles de personas, ¿no? Es decir, que él lo haya hecho directamente o como parte de este grupo criminal, ¿no? Y bueno, un poco para plantear este problema de investigación, pienso al Chapo Guzmán como Kaiser Sose, ¿no? He estado un poco decepcionado últimamente porque las generaciones más, digamos, recientes, a los alumnos a los que les doy clase que tienen entre 18 y 22 años, pues no saben quién es Kaiser Sose. No sé si los que nos estén viendo lo conozcan. Esta es una muy buena película noventera, y que a lo mejor ya hace sentido a muy pocas personas, pero lo decidí dejar porque me parece que quien haga referencia le puede gustar, ¿no? Y bueno, en 2001 él escapó de una prisión federal. Y después no tuvo vida pública durante 13 años, ¿no? Salvo una entrevista que ahorita voy a mencionar. Es decir, el Chapo Guzmán, a diferencia de otros narcos, como puede ser el que era líder de la familia, que incluso salió en entrevistas en vivo, o el mismo Pablo Escobar, ¿no? Que incluso siendo un narcotraficante compitió por cargos públicos y demás, y que se le veía en fiestas y demás. Chapo Guzmán realmente tuvo una vida pública discreta, ¿no? Es decir, no iba a fiestas, no se dejaba retratar mucho, es decir, durante esos 13 años había 2 o 3 imágenes que se reproducían ad infinitum y ad nauseam en internet. Y entonces, bueno, aún a pesar de eso, era el narcotraficante, se consideraba el narcotraficante más poderoso del mundo. Según Forbes, era uno de los hombres más ricos del mundo. En Estados Unidos lo conocían como el Osama Bin Laden mexicano, es decir, porque lo estaban buscando por todos lados, por mar y tierra. Y según encuestas como Parametría, imagínense, tenían niveles de reconocimiento más altos que políticos nacionales. Según la última encuesta que pude consultar de Parametría, tenía un nivel de reconocimiento Chapo Guzmán de 98%, ¿no? Es decir, muchísimo más que un senador, o que incluso miembros del gabinete, ¿no? Incluso mucho más alto a veces que algunos presidentes de la República, ¿no? Entonces se construyó un mito en torno al Chapo Guzmán, así como se construyó este personaje de Kaiser Sose, ¿no? En donde que lo interpretaba Kevin Spacey y que era un personaje que en realidad era un criminal, pero que nadie había visto, ¿no? Y entonces Kevin Spacey nos dice, digamos, en una de las líneas de esta película, que uno de los grandes trucos del diablo era convencer al mundo de que nunca había existido, ¿no? Es decir, el mismo diablo convenciendo
al mundo de que no existía. Y bueno, la única, digamos, la única aparición realmente pública durante esos 13 años antes de que fuera agarrado por segunda ocasión, pues fue esta famosa, tristemente célebre entrevista que le hizo Sean Penn a Chapo Guzmán, ¿no? Es decir, un actor de Hollywood que se fue a meter al Triángulo Dorado junto con Kate del Castillo para entrevistarlo, ¿no? Y que a los meses o a las semanas más bien fue que lo capturan, ¿no? Y entonces, bueno, aquí está publicada la entrevista que fue publicada en Rolling Stone, y que fue muy mencionada, y que después de esa entrevista lo captura, ¿no? Pero lo pongo más bien como una excepción. Es decir, es la única entrevista, y muchos dudan, digamos, ponen en duda de que realmente haya sido entrevista periodística. Es la única entrevista que tenemos con el Chapo Guzmán, y toda la demás, todo el resto del conocimiento público lo hemos obtenido por rumores, por información de autoridades que se filtra a la prensa, y mucho por el tema de la cultura popular, ¿no? Como puede ser la narcocultura, y particularmente, en este caso, los narcocorridos. Y bueno, aquí les voy a poner un breve video de esta película de Sospechosos Comunes, que si pueden, véanla, en donde Kevin Spacey narra, ¿no? Quién es Keyser Söze y cómo se podría parecer en este caso al Chapo Guzmán. Entonces los voy a dejar para que la vean rápidamente. ¿Sí se está escuchando o no? Al parecer no, doctor. ¿No? Ok, no se está escuchando. Bueno, saben que después les paso entonces el video, para que ustedes lo puedan ver. Incluso les paso la referencia por si a alguien le interesa ver la película. Está en Netflix, me parece, que sería muy, muy interesante, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos aquí el objeto, ¿no? Digamos, de investigación, que es el Chapo Guzmán. Ahora, digamos, el asunto es problematizar ese objeto, ¿no? Y es cómo es que el Chapo Guzmán se convirtió en una figura pública sin haber tenido apariciones públicas. Es decir, ¿cómo se puede explicar que una persona tenga 98% de reconocimiento en un país sin haber dado realmente entrevistas periodísticas durante 13 años, sin haber competido por un cargo público, sin tener una vida pública, ¿no? Como, por ejemplo, cualquier político o una celebridad, ¿no? Es decir, ¿cómo es que ese conocimiento público está entre los mexicanos con este bajo nivel de aparición pública, ¿no? Entonces, bueno, una de las explicaciones, porque no es la única, tiene que ver con las estrategias de propaganda que han creado el crimen organizado en general, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto es que los grupos criminales tienen estrategias propagandísticas muy claras, y esa es una de las explicaciones, digamos, esa puede ser una posible respuesta de por qué una persona como el Chapo Guzmán, así como otros narcotraficantes, tienen, digamos, una presencia pública tan importante, ¿no? Entonces, según un investigador estadounidense que se llama, de apellido Campbell, que también pueden consultar su referencia en el artículo, vemos que el crimen organizado tiene distintas formas de crear propaganda, ¿no? Uno son los espectáculos de violencia simbólica, que son espectáculos orquestados para la vista pública, ¿no? Es decir, todos los narcobloqueos que vemos cotidianamente en las calles, muchos de los tiroteos, son parte de la propaganda, ¿no? Es decir, muchas veces son parte de los enfrentamientos que ellos tienen, digamos, por controlar sus mercados y sus plazas, y al mismo tiempo, en algunas ocasiones, también son parte de los trabajos propagandísticos, ¿no? También hay otra forma de propaganda a través de los narcomensajes, ¿no?
que son las declaraciones escritas y los letreros con contenidos relacionados con los carteles, ¿no? Es decir, del narcotráfico. Es decir, todas estas narcomantas que dejan digamos, en la vía pública, y que incluso a veces dejan en los cuerpos de las personas, también son parte de las estrategias propagandísticas del crimen organizado, porque en un espacio público dejan mensajes para que sean, digamos, difundidos públicamente, ¿no? También hay una serie de videos y publicaciones en plataformas digitales, a través de los cuales se propaga información de estos grupos criminales, de su cultura y demás, y también son parte de estas estrategias propagandísticas. Hay un control y censura de los medios de comunicación e información. Ahí recomiendo mucho, por ejemplo, leer el informe de artículo 19, me parece que es de 2017, en donde hacen una conceptualización y un análisis muy interesante sobre lo que ellos llaman las zonas de silencio en el país, que en ese tiempo estaban sobre todo en el norte, pero que me parece que ahora se han, digamos, expandido en general por todo el país, que es básicamente, digamos, son básicamente poblaciones en donde todos los medios periodísticos están controlados por los narcotraficantes, y en donde los periodistas pues simple y sencillamente no pueden publicar información relacionada con estos temas, ¿no? Entonces se convierten en zonas de silencio, pero que incluso van más allá, ¿no? Es decir, no nada más es una censura, es decir, que no pueden publicar cierta información, sino que muchas veces estos periodistas y estos medios de comunicación, a partir de digamos, del dilema de plata o plomo, tienen que publicar información de estos grupos criminales. Es decir, los grupos criminales les pagan para que se publique esa información, o si no la publican, pues los amedrentan a través de violencia física, incluso a través de su asesinato, ¿no? Es decir, el famoso plata o plomo. Y finalmente, como lo pone Campbell, están los narcogéneros de música y letras, ¿no? Que son los famosos narcocorridos. Y entonces de todas estas, estas formas propagandísticas, yo elegí estudiar específicamente el tema de las letras de los narcocorridos, ¿no? Y entonces, bueno, la música como propaganda no es algo nuevo, ¿no? Es decir, en el estado de la cuestión que hice, podemos ver que la música como propaganda ha sido utilizada desde hace siglos, ¿no? Por ejemplo, por la Iglesia Católica se ha utilizado bastante, y luego recientemente, y lo digo en términos históricos, durante, por ejemplo, el siglo XX, durante todos los regímenes autoritarios y fascistas en Europa, por ejemplo, Franco en España, Mussolini en Italia, el mismo Hitler en Alemania, tenía, digamos, a ciertos músicos encargados de producir música para el régimen como una forma de reproducir propaganda, ¿no? Como una forma de cohesionar a la población frente al régimen. Entonces no es algo nuevo. La música también se utiliza, por ejemplo, en términos de comunicación política en los mítines o en los rallies, ¿no? Veamos cómo, por ejemplo, ahorita los Rolling Stones y Bruce Springsteen están en batallas jurídicas, por ejemplo, con las campañas de Donald Trump, ¿no? Que utiliza su música dentro de sus mítines, dentro de sus rallies, y los utiliza como forma para cohesionar a las personas, para exaltarlas, para darles una cierta unidad, ¿no? Dentro de su campaña política, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se propone es estudiar específicamente a los narcocorridos que hablan del Chapo Guzmán, ¿no? Que esto es muy importante porque no estoy hablando de todos los narcocorridos, sino específicamente aquellos de los que hablan del Chapo Guzmán, ¿no? Entonces, a pesar de que siempre se escondió, el Chapo construyó una imagen pública, y una de las estrategias, no es toda, que contribuyó a la imagen del Chapo fue precisamente la cultura popular, ¿no? Es decir, que la hemos visto a partir de distintas manifestaciones de lo que se conoce como narcocultura, ¿no?
En el famoso juicio del siglo, que fue el juicio que tuvo el Chapo Guzmán en Nueva York, apareció la información de que él llegó a pagar hasta $500,000 por la producción de narcocorridos, ¿no? Sin embargo, los narcocorridos que analicé y que ahorita les voy a presentar con más detalle, no puedo saber específicamente cuáles fueron los que sí fueron pagados por el Chapo Guzmán y cuáles no. Algunos fueron producidos espontáneamente, otros fueron pagados, pero un poco lo que quiero hacer el argumento, y eso voy a hablar un poco más adelante, que en términos teóricos sí se pueden demostrar que son, digamos, textos propagandísticos, ¿no? Y eso voy a revisarlo más hacia el final, ¿no? Estas canciones son textos propagandísticos porque cuentan la historia de su vida y de su éxito como narcotraficante en este caso, ¿no? Y bueno, esto también creo que ustedes ya lo saben muy bien, los narcocorridos son un subgénero de los corridos. El corrido viene del verbo correr, ¿sí? Porque son canciones y letras muy breves, es decir, de 3-4 minutos. Y algo que es muy, muy importante es que, a diferencia de otro tipo de letras musicales, son completamente narrativas, ¿no? Es decir, en todos los narcocorridos aparecen historias, ¿no? Es decir, se cuentan historias de algunas personas. Y en los narcocorridos se representan las formas de vida y la cultura de los narcotraficantes y delincuentes, ¿no? Y entonces, bueno, hay muchas de estas canciones dedicadas al Chapo Guzmán. Ahora, en términos teóricos, quisiera también presentar cómo el narcocorrido o la industria de los narcocorridos como un sistema de comunicación política, ¿no? Y bueno, los narcocorridos principalmente se transmiten a partir de la oralidad, ¿no? Es decir, muchos narcocorridos, si ustedes se fijan y entran a internet, a YouTube, una buena cantidad de los narcocorridos son personas literalmente que agarran su guitarra y se ponen a cantar frente a una cámara, pero eso también ocurre de forma no mediada, ¿no? Es decir, transmisión oral sigue siendo muy importante digamos, de que población en población los narcocorridos se van reproduciendo porque las personas los interpretan y los reproducen al estar interpretándolo, ¿no? Eso hace muy difícil, digamos, si a alguien le interesara, que a mí me parecería que no es el caso, pero eso hace muy difícil su control, ¿no? Es decir, porque realmente una buena parte digamos, de la transmisión de los narcocorridos es a través del cara a cara, ¿no? También hay a través de demostraciones masivas o de una performación masiva de estos narcocorridos, ¿no? Que son a través de los conciertos. Siguen existiendo muchísimos conciertos en donde esta forma de comunicación, digamos, se reproduce. Y hay que decirlo, es uno de el corrido y la música norteña es una de las formas musicales más gustadas y más consumidas en México, ¿no? También se reproducen en los medios de comunicación, aunque en algunos lugares, como en Sinaloa, en algunos momentos han intentado censurarlo. También se reproduce a través de medio y también se reproduce a partir de Internet, ¿no? Especialmente a través de YouTube hay muchísima digamos, información, hay muchísimos productos de este tipo, ¿no? Y puede haber producción de cantautores no famosos y de producción artesanal hasta toda una industria profesional, ¿no? Que realmente podríamos hablar de que los narcocorridos, al menos en el caso mexicano, en realidad su geografía es transnacional, ¿no? Es decir, sobre todo en el norte del país y el sur de Estados Unidos está compuesta todo ese territorio en donde se reproduce digamos, la industria del corrido en general, ¿no? Y del narcocorrido en particular. Algo que es muy importante decir es que los grupos criminales, así como han tomado infraestructuras, como puede ser, por ejemplo, el caso de infraestructuras estratégicas como el de los hidrocarburos, ¿no? Con Pemex, o de la seguridad pública, etcétera, también han cooptado y, digamos, distorsionado industrias culturales, ¿no?
Un caso específico es precisamente esta industria, ¿no? En donde ellos le han metido dinero y han, digamos, transformado esta industria en muchas veces para sus fines, ¿no? Ahora, los narcocorridos sobre el Chapo Guzmán, y con esto me voy rápido sobre las coordenadas metodológicas, las preguntas son estas que están aquí, tiene que ver cuáles son los valores y los símbolos que estructuran los narcocorridos, cuáles fueron las narraciones sobre la vida del Chapo Guzmán, y finalmente cuáles fueron las estrategias propagandísticas utilizadas en estas letras, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hice fue hacer un análisis de textos y narrativas plasmados en 66 letras de corridos, y los criterios para estas elecciones es que fueran letras que eran dedicadas específicamente al Chapo Guzmán, es decir, no bastaba con que el Chapo fuera nombrado en las letras, sino que la canción estuviera dedicada exclusivamente a él, y que fueran letras que fueran compuestas o interpretadas por cantantes o bandas profesionales, ¿no? Es decir, no me metí con la parte artesanal porque, especialmente fue porque era muy difícil realmente crear digamos, una muestra confiable, ¿no? Por decir, porque son tantas digamos, estas expresiones artesanales o espontáneas, que era difícil realmente samplearlas, ¿no? Es decir, o más bien muestrearlas. Entonces, bueno, esas son las coordenadas. Y bueno, el análisis que hice, es un análisis digamos, esta es una nube de palabras de todas las letras que utilicé, que podemos ver claramente cómo al centro está su nombre, es decir, que sí están hablando específicamente de él, cómo hay, digamos, ciertas palabras que hablan en primera persona, ¿no? Como me, como mi, como yo, es decir, son, digamos, palabras y pronombres que nos dicen claramente que son letras que hablan de él, es decir, porque muchas de esas letras hablan como si él fuera el que estuviera cantando, ¿no? Y bueno, también hay, digamos, algunas palabras importantes, ¿no? Como señor, ¿no? Que habla como, siempre lo refieren mucho en esos términos como el gran señor, ¿no? El Chapo Guzmán. Algo que también es muy importante es en términos geográficos, las palabras que dan cuenta de dónde se mueve el Chapo Guzmán, ¿no? Como puede ser la palabra sierra, como puede ser Culiacán, es decir, hablan mucho de cómo él está todo el tiempo en la sierra, y les voy a explicar ahorita un poco también cómo Culiacán y Sinaloa es algo muy, muy importante, ¿no? Luego también hay algunas otras palabras que llaman la atención, ¿no? Como por ejemplo grande con chapito, ¿no? Es decir, algo que vamos a ver mucho es cómo se observa mucho digamos, este lamento del Chapo Guzmán de ser un hombre de estatura baja, y cómo dentro de las narrativas que se van poniendo, se busca atenuar esta pequeñez, ¿no? En términos materiales del Chapo Guzmán. Y entonces, bueno, lo que les voy a presentar ahora es precisamente este análisis textual. Lo primero que hice fue leer todas las canciones varias veces, para ir encontrando qué era lo que se repetía y lo que no se repetía, y después entré ya directamente con el análisis narrativo, ¿no? Entonces, hay varias narrativas, ustedes las pueden revisar con detalle en el texto, pero me voy a referir, a tres en particular, ¿no? La primera narrativa tiene que ver con los orígenes del Chapo Guzmán, ¿no? Y una tiene que ver con esta idea de ser pobre en México, ¿no? Muchas de las canciones o de las letras que analicé hacen referencia a los orígenes del Chapo Guzmán, ¿no? Y ahí es donde se hace la fundación mitológica de estas estrategias propagandísticas, ¿no? En términos teóricos también habría que recordar o ver, y eso también se puede revisar un poco más a detalle en el texto, que una de las formas en las cuales se produce y se reproduce la propaganda es creando un mito de origen sobre una persona, un gobierno, una idea o un producto, ¿no? Es decir, el tema mitológico es importante, y en este caso es muy importante cómo en las letras sale una y otra vez
En el texto también pueden consultar incluso en términos cuantitativos cuántas veces aparece esto y que ahorita no lo tengo directamente en la mente. Hablan del origen del Chapo Guzmán y el origen siempre es, uno, el origen que es en La Tuna, que es un pequeño rancho o una pequeña comunidad en Sinaloa, a donde precisamente vive actualmente la mamá del Chapo Guzmán y que ha tenido toda esta controversia de lo que ha hecho el presidente López Obrador saludándola, ¿no? Y entonces el Chapo Guzmán siempre recuerda que era de La Tuna, que su mamá era quien lo cuidaba, y que él intentó, siendo niño y siendo joven, ganarse la vida de una forma legal, ¿no? Legítima. Entonces, eso lo vemos constantemente, ¿no? Y entonces aquí vemos, por ejemplo, una selección de una letra de Las Fieras que dice: fui muy pobre yo de niño y cumplía mis deberes vendiendo algunas naranjas y con esto no ganaba lo suficiente, ¿no? En el pueblo de La Tuna, donde mi mamá me criaba, una jaba de madera era mi cuna, que se transformaba para que yo me durmiera mientras ella me cuidaba, ¿no? Entonces aquí vemos dos cosas muy importantes. La primera es este mito fundacional y que después se convierte en una justificación de que él nació en una comunidad muy pobre, ¿no? El otro es que su comunidad de origen es La Tuna y que esto es muy importante, ahorita voy a explicar por qué. Y finalmente, colocando a su mamá como alguien muy importante en su historia. Y entonces, bueno, la primera parte tiene que ver con la mamá, ¿no? Si ustedes analizan todas estas canciones que revisé, que incluso si alguien quiere se las puedo pasar, la selección. Todavía no he tenido tiempo de subirlas a mi página web, pero estoy planeando subirlas para que quien quiera revisarlas pueda hacerlo. Es que en todas estas canciones no aparece el papá del Chapo Guzmán, ¿no? Y que esto además se replica en otros productos culturales como algunos libros y en las series de Netflix que ha salido, por ejemplo, del Chapo Guzmán, que siempre tuvo él muy mala relación con su papá, ¿no? En las letras que yo analicé no se habla de esta mala relación, pero simple y sencillamente no aparece el papá dentro de las letras. Pero la que aparece muy prominentemente varias veces es la mamá, ¿no? Y entonces, a través de estas letras se ve una fuerte presencia de la madre, como el origen amado, y se manifiesta la ausencia de la figura paterna, ¿no? Y esta ausencia de padre es, digamos, muy común en la cultura y en las narrativas mexicanas, ¿no? Pensemos simplemente en las dos grandes o dos de los grandes libros del siglo XX mexicanos, ¿no? El de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, en donde esto aparece, digamos, de forma muy importante, ¿no? Y también algunos autores, más desde el psicoanálisis, han colocado incluso que esta ausencia del padre puede explicar parte de la violencia de lo que está ocurriendo en México, ¿no? Es decir, esta falta de paternidad en donde los hombres en el caso mexicano, hemos tenido que asumir, digamos, un papel violento ante esta ausencia y ante esta falta de una educación sentimental, de una falta de educación cívica por parte de los padres. Y que eso explica mucho de esta cultura machista y violenta que está detrás del narcotráfico, ¿no? Y entonces, bueno, durante todas las canciones, en esta narrativa del origen, el Chapo Guzmán está constantemente intentando regresar a La Tuna, ¿no? Es decir, siempre busca regresar a La Tuna porque ahí es donde está su mamá. Es decir, como esa única persona que realmente lo quiere, que realmente lo entiende y que realmente lo conoce. Y entonces en las
En las canciones que vemos del Chapo Guzmán, pues vemos ahí una tensión importante, ¿no? Porque por un lado está todo el tiempo escapando de la policía, está escapando del gobierno federal, está escapando de la DEA, ¿no? Es decir, como si fuera una caricatura de los policías y los ladrones. Entonces todo el tiempo está escapando, ¿no? Pero al mismo tiempo él está intentando siempre regresar a su origen, ¿no? Es decir, habla de que algún día va a regresar a la tuna, en donde está su mamá y las personas que lo quieren, como para tener, digamos, un retiro tranquilo de su vida criminal, ¿no? Y entonces aquí está un poco parte de cómo titulo el artículo, y que me parece una de las cosas en términos narrativos más, pues, impactantes, ¿no? Es decir, de lo que encontré. Y entonces el Chapo es un criminal conocido porque se escapó 2 veces de la prisión, ¿no? Es decir, ni Al Capone logró tal hazaña, ¿no? Sin embargo, dentro de los narcocorridos, escapar de la pobreza es más importante y desafiante que escapar de la prisión, ¿no? Es decir, para el Chapo Guzmán fue más difícil dejar de ser este niño que vendía naranjas en la tuna y que tuvo que escalar la escalera criminal, que escaparse de la prisión, ¿no? Es decir, veía como mucho más sencillo el escape de la prisión de máxima seguridad que escapar de la pobreza, ¿no? Y entonces en esta canción de Las Fieras dice: primero fui encarcelado en Almonoya de Juárez, y como quise escaparme, fui llevado a Puente Grande. Si escapé de la pobreza, de la cárcel fue más fácil, ¿no? Es decir, lo que nos está diciendo en estas letras, o lo que nos están diciendo estas letras, es que en México es mucho más fácil escaparte de una cárcel que escapar de la pobreza, ¿no? Y eso en realidad justifica gran parte de la vida criminal del Chapo Guzmán dentro del universo textual de los narcocorridos, ¿no? Dice, pues algo así como, bueno, no me quedó de otra, ¿no? Es decir, fui muy pobre, y no soy el único pobre, sino es en general en México esa es una condición. Y entonces la única forma que tuve para poder sobresalir y para poder escapar de esa pobreza es dedicarme a lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, la segunda narrativa que les quiero presentar el día de hoy es la narrativa del narcomacho, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto que les decía de la ausencia del padre en estas narrativas del Chapo Guzmán. Lo primero que tenemos que ver es que los auténticos hombres en el mundo del narcotráfico y del mundo criminal son de Sinaloa, ¿no? Es decir, aquí también se abona a esta mitología que se va construyendo en las narrativas del Chapo Guzmán, y lo que nos dicen es que los verdaderos hombres y los verdaderos criminales nacieron en Sinaloa, ¿no? Y entonces en todas las canciones se habla de que el Chapo Guzmán nació en La Tuna, que es un rancho pobre y pequeño de Sinaloa, y dentro de estos narcocorridos, Sinaloa es la tierra de los narcotraficantes, ¿no? Son hombres valientes e inteligentes, es decir, se dice así varias veces, y así es como el Chapo Guzmán se convirtió en una especie de padre del narcomundo, ¿no? Valentín Elizalde nos dice, es de ese rancho de La Tuna, cerca de Badiraguato, tierra de puros valientes, ahí es donde nació el Chapo Guzmán, ¿no? Y entonces en esta genealogía pues vemos que se habla varias veces de cómo Sinaloa es tierra de Caro Quintero, de Félix Gallardo, y de toda una genealogía de narcotraficantes. Y entonces ahí se posiciona frente a los otros narcotraficantes del país y dice que, bueno, realmente los hombres que nacieron o las personas que nacen en Sinaloa son los verdaderos narcos, ¿no? Y entonces el narcomundo es completamente patriarcal, no hay mujeres, ¿no? Es decir, todos los personajes en las letras que yo analicé son hombres, ¿no? Un poco la imagen que yo podría hacer es que la única mujer que aparece en estos, digamos, la única mujer que se le da vida en estas letras es a la mamá del Chapo Guzmán, pero ni siquiera se le nombra por su nombre, ¿no? Sino se le menciona como mamá. El resto de las mujeres que aparecen
en las narraciones, yo me las imagino como si fueran mujeres voluptuosas y descabezadas, ¿no? Es decir, porque nunca se les ve la cara, es decir, no tienen ningún tipo de agencia las mujeres, sino realmente aparecen como objetos de placer y objetos sexuales para los narcotraficantes, ¿no? En cambio, los hombres sí aparecen muy prominentemente y cualquiera que lea estas canciones y que las consuma, puede leerlas también como una serie de Netflix, ¿no? Ahora de las de Narcos, y se va a enterar además, digamos, en términos informativos, de cuáles son los personajes que estaban rodeando al Chapo Guzmán, ¿no? Es decir, hablan del Mayo, hablan del Azul, hablan de todos los, digamos, los aliados en general del Chapo Guzmán. Entonces, también digamos, estas canciones tienen un poder informativo en el sentido de que van contando una historia del narcotráfico en México, ¿no? También el narcomundo es violento, ¿no? Aquellos que no son fuertes, no tienen éxito en los negocios. Es decir, hay que ser hombres bragados, hombres fuertes que tienen, digamos, la disposición de ejercer la violencia. El narcomundo también es capitalista y apolítico, ¿no? Es decir, el objetivo central es ganar dinero y no hay ningún proyecto político detrás, ¿no? Es decir, todo el tiempo lo que se está buscando es la generación de dinero. Y como jefe y padre, el Chapo Guzmán es representado como fuerte, valiente e inteligente, ¿no? Y aquí viene una de las cosas que les decía, que en términos también, digo, eso no hago ese análisis en el texto, pero también en términos de psicoanálisis y psicosociales daría mucho que trabajar, que tiene que ver mucho con su estatura, ¿no? E incluso con su apoyo, que es el Chapo, que es una forma de nombrar a alguien que es bajo, ¿no? Y dice, de los pies a la cabeza es bajito de estatura, de la cabeza hasta el cielo yo le calculo su altura, porque es grande entre los grandes, a ver quién tiene una duda, ¿no? Esto lo canta el Potro de Sinaloa. Y entonces todo el tiempo, es decir, también lo tengo las veces que aparecen en las letras, porque lo conté, son muchas. Muchas veces en estas letras aparece la idea de que el Chapo Guzmán es bajo, ¿no? Pero que aún así es macho, es fuerte, y que eso no lo eso no lo tiene por qué generar una minusvalía en el mundo de los narcotraficantes, ¿no? Es decir, a pesar de que es bajito, es el más poderoso. Incluso llegan a grados oeces algunas de las letras, ¿no? Y entonces todo el tiempo es como hacer esta referencia que sí, es chaparro, pero es fuerte, ¿no? Como este famoso dicho en México que es chiquito pero picoso, ¿no? Pero hay como un trauma ahí, ¿no? De ser pequeño. Y también aquí habla mucho de amigo del buen amigo, enemigo de enemigos, alegre y enamorado, así es, lo era, lo es y será, ¿no? Es decir, el narcomacho también es como este personaje que va con sus amigos, que los protege, y que además es mujeriego, ¿no? Aquí tiene otro. De los Buchanans de Culiacán, dice, alegre y enamorado, me fascinan las mujeres, jovencitas y bonitas, son parte de mis placeres, ¿no? Esa es la única forma en la que aparecen las mujeres en estos textos, ¿no? Como una generalidad y más bien como objetos, ¿no? De placer. En ningún momento se habla de sus esposas, ni de otra cosa, ¿no? Y bueno, el narcomacho también aparece siempre como en las letras, y pongo esta imagen del Chapo Guzmán, no es que aparezca en una de las letras, pero así es como un poco me lo imagino yo al leer estos textos. El Chapo Guzmán también, digamos, en términos de objetos, es muy recurrente que dentro de las letras se hablen de armas, ¿no? Como objetos que aparecen constantemente en las letras, al igual que el dinero. Y entonces las armas aparecen como símbolo de poder físico y de violencia, ¿no? Y las casas y los carros, de las que hablan las letras, aparecen como símbolo de poder económico.
Algo muy importante, y que esto les pido que lo tengan en cuenta para cuando hable de las conclusiones, es que en ningún momento hablan de las armas, o realmente son en una o dos ocasiones, pero realmente es muy raro en que las armas aparezcan de forma activa. Es decir, aparecen como un poder físico simbólico, pero pasivo. Es decir, las armas están ahí, pero pocas veces se habla de cómo participan activamente. Es decir, en pocos, solamente uno o dos, no me acuerdo exactamente, de los narcocorridos, hablan de armas, por ejemplo, que están en acción. Es decir, en ningún momento hablan de que el Chapo Guzmán utiliza estas metralletas o las pistolas, o de que mata a alguien, ¿no? Simplemente aparecen como objetos presentes, ¿no? Y bueno, la tercera narrativa que les presento es la del criminal transnacional, ¿no? Que también hace mucha referencia a esta, digamos, a la construcción del problema de investigación que les decía, de cómo el Chapo Guzmán se convirtió también en una figura pública internacional, y tiene que ver con, digamos, estas historias que se han contado de él, como un criminal que no nada más opera en México, sino que opera en distintas partes del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, en estas historias, el Chapo Guzmán aparece como el jefe de un ejército global, ¿no? Es decir, se habla de que el Chapo no nada más opera en México, sino que tiene un poder a nivel internacional. Y entonces Peña en 2014 canta: el arresto del Chapo Guzmán será parte de la historia. Él es comparado con Bin Laden, así como con Pablo Escobar, ¿no? Es decir, se le iguala no nada más como una persona que opera en México, sino que opera en el mundo, ¿no? Y entonces en este caso el narcomundo es transnacional. Los traficantes operan en México, pero también en Colombia, en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Valentín Elizalde canta, dice: el estado de Jalisco los hechos los presenció. Del penal de Puente Grande el Chapo se les peló. Perdonen aquí por las faltas de ortografía. De acuerdo con los custodios que el Chapo Guzmán compró, ¿no? La Policía Federal, junto con los de la DEA, es decir, con esta agencia estadounidense, buscan al Chapo Guzmán por debajo de las piedras, en el fondo de los mares y en el filo de la sierra, ¿no? Es decir, la persecución ya no nada más es en México, sino en todo el mundo, ¿no? Y dentro de ese estilo de, digamos, de persecución y decir, es un capo internacional, se habla mucho como de este estilo de vida militar, ¿no? Las letras describen la vida del jefe de un ejército y sus subordinados, ¿no? Se habla de capitanes, de soldados y de mercenarios, ¿no? Es decir, aquí le pongo de cornetas, pero como de hay una mala traducción, más bien como de estos instrumentos que se utilizan para, estos instrumentos musicales que se utilizan para mandar llamar a las tropas. Y bueno, las letras describen la vida diaria de un ejército, ¿no? Es decir, hablan mucho de cómo vive a salto de mata, como si fuera un paramilitar, es decir, que vive en la sierra, en casas de seguridad, que duerme al aire libre, ¿no? Se habla mucho como del trabajo duro del Chapo Guzmán, es decir, que no es como un rey que está ahí en una mansión, sino que es una persona que puede caminar en la sierra, que ha sido lastimado, etcétera, ¿no? Y aquí Rivas nos canta y dice: infinitas amistades que tiene el amigo que lo han apreciado, entre ellos el licenciado y también a don Filo se ven como hermanos. Sin faltar el MZ le brinda con su mano en las buenas y las malas, y también el M1. Es bastante gente, muchísima raza dispuesta a dar la vida, apoyando al Señor, protegiendo la plaza, ¿no? Es decir, hablan de digamos, de cómo él está conduciendo un ejército que le está ayudando a, digamos, mantener su imperio comercial, ¿no? Bueno, hay otra narrativa más, que es la 4, nada más que no la tengo ahorita en la presentación, que la menciono brevemente, y tiene que ver con la corrupción, ¿no? Y esa es muy importante porque más allá de ser violento, más allá de haber, digamos, de haber sido inteligente,
las letras de los narcocorridos, algo que plantean que es muy importante es, no importa que seas no hace falta ser el más violento, no hace falta ser el más fuerte, sino ser el más inteligente. Y ser el más inteligente para poder corromper a las autoridades, para poder corromper a los políticos, para poder corromper a los ejércitos, para poder corromper a las poblaciones, ¿no? Y entonces ahí relata mucho también en términos de cómo se escapó de algunas de las cárceles, y insisto, esto solamente estoy hablando de los narcocorridos, no estoy hablando de otras cosas, ¿no? En los narcocorridos se habla de, digamos, no relatan digamos, de cuando se escapa, por ejemplo, no relatan escenas o no narran historias en donde el Chapo escapó como por ejemplo hay algunas películas, ¿no?, hollywoodenses en donde un reo después de 20 años y de idear un plan súper específico, logra acabar una pared y luego se escapa, ¿no? Es decir, aunque finalmente el Chapo cavó un túnel, pero lo hizo en semanas, ¿no? Ni tampoco narran que, por ejemplo, un comando armado con helicópteros y con tanques lleguen a una prisión a rescatar al Chapo Guzmán o a una persona, ¿no? Sino básicamente lo que narran es cómo el Chapo Guzmán y su organización, a través de dinero, corrompieron a todas las estructuras políticas y de seguridad del país para que en las dos ocasiones el Chapo pudiera salir, ¿no? Insisto, eso es lo que cuentan los narcocorridos. Esto no tiene que ver con la verdad, digamos, periodística o jurídica o histórica, ¿no? Sino es específicamente basado en los textos, ¿no? Entonces aquí es muy importante cómo el modus operandi de digamos, de los narcotraficantes tiene que ver con este poder de corromper las estructuras, en este caso económicas, políticas, sociales y demás. Bueno, vamos entonces cerrando la exposición y voy a las conclusiones para después poder abrir una sesión de preguntas y respuestas si es que a alguien le interesa tener este diálogo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué son propaganda estas letras, no? Es decir, un poco les decía que en términos o sea, me parece que es muy difícil saber si cada una de estas letras fueron producidas específicamente o pagadas por el Chapo Guzmán para hacer propaganda, pero en términos textuales sí se puede demostrar que son propaganda, ¿no? Y tiene que ver con este marco teórico que les mostraba al principio, ¿no? Y entonces, bueno, en primer lugar, son propaganda porque estas letras distribuyen conocimiento sobre el narcotraficante, ¿no? Es decir, una de las características de la propaganda es que los propagandistas buscan que se distribuya información ante una comunidad o a una población, ¿no? Es decir, sobre algo, es decir, una información sobre una guerra, sobre un producto, sobre un grupo criminal, etcétera, ¿no? En este caso, si ustedes leen o escuchan las letras que yo analicé y las leen incluso cronológicamente, es como si estuvieran ante una serie de Netflix, ¿no? Como la de Narcos, es decir, que tiene toda una historia en donde se va contando cómo es que el Chapo Guzmán, desde niño hasta que lo metieron a la cárcel, es narrado a través de esas historias, ¿no? Y entonces se narra de sus carencias de cuando era niño, de cómo se fue involucrando en el mundo criminal, cómo escaló la escalera del mundo de los criminales, de quién aprendió, ¿no? Quiénes fueron digamos, como sus papás o sus padrinos en este mundo, quiénes lo estaban persiguiendo. Es decir, hay como toda esta, digamos, como toda una construcción narrativa con un mito de origen, con un arco, ¿no? Es decir, que tiene que ver con que se convierte en este criminal y con un final, porque incluso hay corridos que hablan ya de cuando está en la cárcel, ¿no? De su juicio y demás. Es decir, hay esta distribución de conocimiento y ese conocimiento público está muy relacionado con este hecho que les decía de esta gran presencia pública que tiene el Chapo Guzmán en México
y en el mundo, con la contradicción de haber sido una persona con realmente una vida pública de muy bajo perfil, ¿no? La segunda razón de por qué estas letras son propaganda es porque narrativa y retóricamente construyen un mito sobre el narcotraficante. Es decir, si ustedes revisan digamos, las teorías sobre la propaganda, se tiene que construir un mito de origen, ¿no? Un mito fundacional en torno a algo. Entonces, en este caso, narrativamente, el Chapo Guzmán tiene también toda una historia construida de decir, bueno, él, como los buenos narcotraficantes, nació en Sinaloa, nació siendo pobre y se convirtió en un narcotraficante con todas estas características del narcomundo, ¿no? Es decir, esta mitología de estos hombres fuertes, poderosos, violentos, y que se convierten en este pater familias, ¿no? Este líder de las comunidades. Y la tercera razón, que me parece esto muy importante, y esto lo quisiera relacionar ya con contextos más amplios, es porque deliberadamente distorsionan la realidad y presentan al Chapo como una gran persona y omiten deliberadamente hablar del horror de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? En los momentos en los que vivimos, estamos constantemente ante crisis de comunicación pública, ¿no? Y estas crisis de comunicación pública están causadas por personas que deliberadamente o de forma inconsciente están distorsionando y alterando la forma en la cual se produce conocimiento público sobre la realidad, ¿no? Ahí entran, por ejemplo, las disfunciones epistémicas que he trabajado en otros espacios, como puede ser la desinformación, la malinformación, las noticias falsas y, en este caso, la propaganda, ¿no? En el caso de la propaganda es muy importante decir que una de sus características es que es información que no necesariamente es falsa, pero que deliberadamente distorsiona una parte de la realidad, ¿no? Por ejemplo, extrapolándolo a un tema, por ejemplo, de gobiernos, en el caso del gobierno mexicano, ¿no? Es decir, si ustedes revisan los productos comunicativos del Tren Maya, se van a dar cuenta que muchas de las cosas, en términos propagandísticos del gobierno federal, que ellos ponen a circular, no necesariamente son falsos. Es decir, no le están mintiendo a la población sobre, por ejemplo, los beneficios que va a traer el Tren Maya. Sin embargo, la parte más importante es lo que oculta deliberadamente, ¿no? Es decir, el gobierno deliberadamente no informa, por ejemplo, cuáles van a ser las consecuencias ambientales de un proyecto como entre otras cosas, ¿no? Entonces, una característica importante de la propaganda es esa, es decir, que centra exclusivamente una parte digamos, de su enfoque en una parte y que excluye otras partes. Y en el caso del Chapo Guzmán, es muy, muy evidente cómo en todos los narcocorridos, por ejemplo, algo que es muy importante, en ningún momento se habla de la guerra contra el narcotráfico o de la violencia que el narcotráfico ha generado, ¿no? Sí se habla, por ejemplo, de que el gobierno lo está persiguiendo, ¿no? Pero parecía más como una caricatura insisto, de policías y ladrones, de Tom y Jerry, en donde digamos, es como incluso hasta gracioso, ¿no? Que él, o como algo inocente, ¿no? Es decir, donde él se está todo el tiempo escapando de las autoridades como si fuera un juego, ¿no? Pero nunca se habla, por ejemplo, de las balaceras, de todas las personas que han sido muertas, de las personas que han sido desplazadas, de todas las personas que han sido desaparecidas, ¿no? De eso no hay ninguna sola línea, ¿no? No hay tampoco digamos, ninguna reflexión autocrítica sobre cómo incluso el cártel de Sinaloa, por ejemplo, ha sufrido, ¿no? esta guerra. Es decir, en ningún momento, aunque está esta narrativa militar, en ningún momento hablan de las bajas que ha tenido el cártel, ni de los muertos que ha tenido el cártel, ni de los civiles, por ejemplo, que han muerto y que no han tenido nada que ver, ¿no? En ninguna de las letras que yo analicé aparece la palabra droga. En ninguna, absolutamente ninguna. Ni siquiera como eufemismos, ¿no? Ni siquiera hablan del perico, ni de la coca, ni de nada. Es decir, las drogas no aparecen.
nadie aparece consumiendo drogas. No aparecen, digamos, todos estos estragos que puede causar la adicción a las drogas, ¿no? No se habla de las comunidades enfermas en México y Estados Unidos por la producción y el tráfico de drogas, ¿no? Es decir, todo eso está completamente ausente, está completamente borrado, ¿no? Tampoco se habla en ninguna de estas canciones de las personas, por ejemplo, que ha matado o que llegó a matar el Chapo Guzmán, ¿no? Es decir, ahí están las declaraciones en el juicio del siglo que les decía, en donde se habla, en donde él directa o indirectamente estuvo involucrado en la muerte de muchísimas personas, ¿no? De eso no se habla absolutamente nada, ¿no? Entonces, por eso les decía, por ejemplo, cómo las armas aparecían como un poder pasivo, porque aparecían diciendo, bueno, yo tengo el arma, y el arma, perdón, y tengo el poder de accionarla, es decir, aquí la tengo, pero en las historias que se cuentan en ningún momento se habla de cómo él usa el arma, más allá de que en una fiesta dispare al cielo, pero en ningún momento se habla de cómo ejecutan a las personas, ni de lo que está pasando, ¿no? Es decir, se presenta el Chapo Guzmán, digamos, con todas estas cualidades, que no sabemos si las tenga o no, exaltadas, pero digamos, deliberadamente se distorsiona o se ofusca o se omite deliberadamente una parte de la realidad. Es decir, y esto es importante porque aquí es algo que también quisiera hacer una aclaración, es que cuando hablo de estos narcocorridos, no estoy hablando de todos los narcocorridos que son propaganda, ni que todos los corridos son propaganda, porque sería una forma de criminalizar, digamos, este género musical y esta expresión cultural. Estoy hablando exclusivamente de los narcocorridos dedicados al Chapo y exclusivamente de los que yo analicé, ¿no? Entonces, y eso lo podemos ver en contraparte de que hay algunos corridos, ustedes pueden ver, hay corridos que son críticos en contra del gobierno de México, hay corridos que son críticos en contra de criminales, hay corridos que hablan críticamente sobre la situación de la pobreza, de la política, de la sociedad en México, ¿no? Es decir, eso es otra cosa y ese tipo de corridos, por ejemplo, no serían considerados desde este punto de vista como propaganda. Pero da la casualidad de que bueno, no casualidad, da la idea de que estos corridos que yo analicé, todos, o sea, si ustedes lo analizan con esta cuestión teórica, todos caen en esa, digamos, en estas casillas. Y entonces por eso les decía que en términos teóricos estos textos sí se pueden clasificar como propaganda, ¿no? Porque tienen estas características, ¿no? Y bueno, finalmente conclusiones un poco más amplias, un poco más generales, es que, bueno, los narcocorridos son artefactos culturales, es decir, son cosas que están allá afuera, que transmiten descripciones del mundo de los narcotraficantes, ¿no? Y estas canciones como artefactos culturales operan como productos culturales que desafían la hegemonía del Estado mexicano, ¿no? Y entonces la guerra contra las drogas está ocurriendo en dimensiones políticas y económicas, pero también en la batalla cultural que se está desarrollando, digamos, en estos espacios. Y entonces, una de la importancia de estudiar estas narrativas es que podemos observar las huellas de una lucha discursiva en torno a la guerra en contra de las drogas, ¿no? Y esa lucha discursiva es tan importante como la lucha armada o la lucha legislativa o la lucha por la salud, ¿no? Y en ese sentido, como académicos, como académicas, estamos llamados a revisar críticamente esto que está, digamos, que está ocurriendo, ¿no? Bueno, pues les agradezco por su atención. Si alguien quiere leer el texto completo, aquí está la referencia. También pueden encontrar más información en mi página web. Me pueden enviar un tweet, un correo, un mensaje por Facebook y les puedo enviar el texto si no lo pueden descargar, o si quieren que comentemos un poco más, digamos, el texto lo podemos hacer ahorita en una sesión de preguntas y respuestas o después a través de comunicaciones más personales. Entonces, hasta aquí le dejo.
y abriría un espacio para preguntas y respuestas si es que alguien tuviera interés de hacer esto, ¿no? Gracias, doctor Juan. Pues interesante sin duda todo el planteamiento que hace. Realmente varios yo creo que no lo habíamos percibido de esta manera, ¿no? Entrelazar todos estos temas que usted hoy propone y vincularlos pues con todo lo que estamos viviendo, pues realmente ha sido interesante. Todo este desafío en la cuestión, como lo menciona, ¿no? De la industria cultural, todos esos narcocorridos al ser productos en la cuestión cultural, cómo nos determinan, cómo hacen esta influencia y realmente yo diría un poco, me atrevería a decirlo, la industria cultural que tenemos aquí en México, pues realmente a veces es muy pobre. Entonces sí tenemos que hacer este tipo de pues de intervenciones, de contribuciones y bueno, pues tan valiosas como lo que hoy nos ha platicado. Aquí con todos nuestros invitados en Zoom, no sé si hay alguien que quiera hacer un comentario, alguna pregunta, directo aquí con el doctor Juan. Aquí ya tenemos una. Si gusta, Gabriel, abrir su micrófono y decirla de viva voz, creo que sería pues también mejor para el doctor Juan. Bueno, no sé si esté escuchando. Gabriel, ¿quieres hacer el comentario? Sí. Adelante. Sí, ya te escuché. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, Buenos días. Gabriel. Muchas gracias, Conec, por la invitación. Muy interesante la ponencia de Juan. Te felicito. Muy bien planteado el tema. Yo quisiera preguntarte así concretamente cuál es tu postura en cuanto a la censura que existe en algunos medios de comunicación, principalmente en la radio, sobre estos materiales que bien reflejan una condición histórica y real de lo que está sucediendo actualmente en el país. Gracias, Gabriel. Bueno, es ciertamente un tema polémico que causa controversia. Mi postura en general es, yo siempre me manifiesto por una libertad de expresión al máximo. Es decir, digamos, siempre tengo una postura política maximalista en términos de libertad de expresión. Yo creo que, salvo casos muy específicos, como por ejemplo la pornografía infantil, digamos, algunos actos violentos, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas que ocurren en redes sociales y demás. En general, mi postura es por permitir la libertad de expresión al máximo, ¿no? Sí, y en ese sentido, bueno, a mí me parece que no es una buena estrategia censurar los narcocorridos, ¿no? Es decir, sé que hay otras posturas y que es una forma de buscar que se propaguen este tipo de cosas. Y bueno, desde mi punto de vista, es una mala idea por varias razones. La primera es porque se coarta la libertad de expresión, ¿no? Es decir, que finalmente sea algo que nos gusta o no nos gusta, bueno, pues es algo en donde alguien tiene derecho y tiene libertad de expresarse, ¿no? De lo que está pensando, de lo que está sintiendo, ¿no? Y que bueno, a lo mejor ahí podría haber algunas restricciones muy específicas con respecto a leyes en términos de discriminación, en términos de incitación a la violencia y demás, pero en general yo diría que habría que respetar ese derecho. La segunda razón por la que me parece una mala idea es que en muchas ocasiones cuando se prohíben o cuando se prohíbe algo en general, el efecto que tiende a generar en términos sociales y de consumo de esos productos tiende a ser el opuesto al que se busca generar. Es decir, lo que se buscaría en términos ideales desde estas posturas es que ya no se consumieran, se produjeran y se consumieran este tipo de narcocorridos. Si los prohíbes, lo que muchas veces pasa es pues, que la gente lo va a intentar a buscar más, ¿no? Es decir, lo que está prohibido tiende a ser más, digamos, a buscarse más. Lo podemos ver desde productos como con el alcohol,
incluso con otros productos culturales, como en su momento fue el rock and roll y demás, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es una mala idea. Y por último, en términos culturales, me parece una mala idea porque finalmente censurar una parte de nuestra cultura, es decir, nos guste o no, eso es algo que estamos produciendo como sociedad. Y entonces creo que la respuesta o lo que tendríamos que problematizar es por qué estamos produciendo eso y qué tendríamos que estar haciendo, digamos, en términos colectivos, estructurales, culturales, educativos, para que, por un lado, eso se pudiera consumir críticamente, y que eso es algo que también algunos investigadores ya están trabajando y que es algo que me gustaría aclarar, es decir, no porque estos narcocorridos tengan propaganda quiere decir que la gente los consuma acríticamente, y ya hay investigadores que están en eso y que ven, digamos, un consumo diferenciado. Es decir, si a mí me gusta un narcocorrido, no necesariamente o automáticamente voy a admirar al Chapo Guzmán, ¿no? Eso como una aclaración, pero la otra es como decir, bueno, ¿por qué nosotros en términos colectivos estamos produciendo eso? Es decir, ahí creo que es donde está un poco el quid del asunto y de las cosas que nos tendríamos que estar preguntando, y que esa es una de las cosas que está pendiente en términos de esta disputa o de estos problemas de las drogas que vemos en México, y que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, ¿cómo le vamos a hacer para pensar esa cultura, esa narcocultura que se está reproduciendo, no en términos punitivos, no en términos de decir para, he dejado de hacerlo, sino de poder comprenderla para que eso pueda tener un mejor desarrollo, y que no pueda tener, digamos, como las consecuencias funestas que estamos viendo, ¿no? Y en términos de propaganda, pues la idea sería ver cómo se tienen que desactivar esas cosas, ¿no? Yo estaría más a favor de que a partir de los mismos narcocorridos, de los mismos corridos, hubiera estrategias para desactivar este tipo digamos, de cooptación propagandística que ha tenido el crimen organizado, ¿no? Es decir, un poco las cosas que están detrás de esta observación que estoy haciendo es que, al igual que el crimen organizado ha cooptado, por ejemplo, Pemex, que ha cooptado digamos, el tráfico marítimo, de barcos, ¿no? El tráfico terrestre, la misma manera también está cooptando industrias culturales, ¿no? Es decir, sabemos que el dinero del narco está en la producción de telenovelas, en el financiamiento de conciertos, de presentaciones y demás. Y entonces, bueno, ¿cómo le hacemos para que esos sistemas vuelvan a ser libres de esa cooptación de poderes fácticos, en este caso del crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, nada más para concluir ya, yo no creo que es una buena idea la censura y estaría en contra de ella. Muchas gracias por tu respuesta muy amplia, Mon. Gracias, Gabriel. Bien, tenemos otra pregunta desde Facebook. Marilú Vallejo Bárcenas nos pregunta, ¿el análisis es desde qué año de la creación de estos narcocorridos? Y en ese sentido, ¿cambia el discurso y la representación del Chapo si son más actuales? Sí, gracias, Marilú, te mando muchos saludos. Y bueno, esa es una muy buena pregunta. Digamos, ya no entré en términos de método sobre cómo le hice para escoger las canciones, para seleccionarlas, pero lo que hice fue utilizar la herramienta de Google por años. Y entonces lo que hice fue irme desde 1990 hasta el 2020, ir año por año buscando con ciertas palabras clave cuáles eran los narcocorridos, ¿no? Y entonces ahí iba, digamos, buscando por año y agarraba los primeros 10 corridos que aparecían exclusivamente para que hablaban sobre el Chapo Guzmán, ¿no? En ningún año se cumplió que hubiera más de 10 corridos específicamente que hablaran sobre el Chapo Guzmán. Entonces pude tener la muestra en términos temporales desde los 90 hasta acá, es decir, fue una muestra en términos cronológicos de 20 años. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que cambia? Sí cambian cosas. La primera tiene que ver con las historias, ¿no? Es decir, como les decía en esta idea, como si fuera una serie
de Netflix, pues lo que va cambiando y se va actualizando son las historias, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo las historias tenían que ver con los orígenes del Chapo Guzmán y cómo se había escapado de Puente Grande hace casi 20 años, y luego cómo vivía Salto de Mata en la sierra, ¿no? Es decir, fueron como esos 13 años. Y después se empiezan a incrementar muchísimo, a partir del 2014 empiezan a aumentar mucho la frecuencia de letras que se empiezan a producir, porque es cuando empieza a tomar mayor relevancia, que es cuando lo capturan y luego se vuelve a escapar, y cuando empieza a tener toda esta idea de que es el Osama Bin Laden y de que es el hombre más rico del mundo, es decir, también las narrativas externas creo que influyeron mucho en cómo se fueron desarrollando. Y finalmente, en términos, digamos, retóricos, yo esperaba que fueran mucho más violentas las canciones de los últimos años, sobre todo por el surgimiento de todavía esta subgénero que es el famoso corrido alterado, ¿no? Es decir, que son corridos muchísimo más violentos que los narcocorridos tradicionales, ¿no? Es decir, corridos mucho más violentos. Lo interesante del caso es que no hubo ese tipo de narcocorridos que describieran al Chapo Guzmán. Es decir, en términos de producción estratégica de la comunicación, digamos, eso es lo que puedo inferir. Es decir, eso es una inferencia, porque yo no tendría que preguntarle directamente a los productores, ¿no? Pero la inferencia que yo hago es que precisamente se buscó mantener como muy limpia digamos, dentro de lo que cabe, muy limpia la imagen del Chapo Guzmán, en donde les decía que él nunca se veía, digamos, envuelto en una balacera, en la matanza de alguien, en la violación de alguna mujer, etcétera, ¿no? Es decir, se mantenía, digamos, como nada más hablando de este gran patriarca, de este hombre y demás. Entonces, la retórica no cambió, es decir, se mantuvo en esta idea muy apologética de cómo se describía al Chapo Guzmán, ¿no? Hasta ahí mi comentario. Y saludos, Marilu, a ti y a toda tu familia. Muy bien, pues al parecer en Facebook es la pregunta que teníamos. Aquí en Zoom, no sé si alguien más de nuestros invitados tenga algún comentario, algo que quieran agregar. Hola, soy Rodrigo, colega de Juan. Rodrigo. Por la presentación sumamente interesante, te felicito. Muchas gracias, Rodrigo. Me gustaría si pudieras platicarnos, si lograste reconocer dentro de los mensajes analizados algunos propósitos o sentidos más particulares de estas intenciones de la propaganda que reconociste. Es decir, más allá de reivindicar la figura del Chapo, ¿tú lograste reconocer algunos mensajes como de invitación a participar en el cártel o algunas cuestiones por el estilo? Sería interesante saberlo. Gracias. Gracias, Rodrigo. Muy buena pregunta. No, es decir, en términos de las funciones de propaganda, lo que encontré fue en realidad como nada más con respecto a digamos, como a la primera o a las primeras dos de las que hablaba. Es decir, si pensamos que la propaganda sirve para, digamos, reproducir conocimiento político y público sobre alguien, que sirve para moldear o controlar la opinión pública o generar un consenso, y después el tercero, que es como el más, digamos, el más extremo, digamos, como la parte más fuerte, que es el llamado a la acción, solamente encontré rasgos de los dos primeros. Es decir, en ningún momento encontré un llamado a la acción al Chapo Guzmán. Es decir, encontré una función en donde las letras de las canciones servían para contar la historia del Chapo Guzmán. Y la segunda, ¿no? Que tenía que ver con, digamos, como que básicamente
limpiar un poco la imagen del Chapo Guzmán, y tiene que ver con este mito del origen de decir, oigan, pues sí, soy narcotraficante, pero no me quedó de otra, ¿no? Es decir, vean en el país que me tocó vivir, yo le eché ganas de niño, era muy trabajador y todo, y pues no me quedó de otra que ser narco. Y la otra que tiene que ver como, pues no soy tan malo como dicen, ¿no? Es decir, soy muy buen amigo, soy un buen compañero, soy una buena persona, digamos, hay otras cosas que trabajo un poco más en el artículo, que aparece también esta figura como del Robin Hood, ¿no? Que también se había visto con Pablo Escobar, ¿no? Es decir, como, bueno, sí hago cosas malas, pero le estoy entregando recursos a comunidades pobres, y soy como el Chapo de la gente, ¿no? Es decir, como no soy una mala persona como me lo están pintando. Pero ahí, como tú lo mencionas, o como lo preguntas, no encontré ningún llamado a la acción. Es decir, no encontré ningún llamado así como decir, únete a las filas del cártel de Sinaloa, o plégate a las digamos, como a las órdenes del Chapo Guzmán, o rebélate en contra del gobierno. No encontré nada de eso, ¿no? Es decir, un poco la sensación que me queda son como si el Chapo Guzmán se hubiera mandado a pintar frescos y estatuas, ¿no? Como para irlas poniendo en los distintos pueblos, en las distintas ciudades en donde opera el cártel, y decir, bueno, miren, soy una gran persona, soy un líder, no soy tan malo, ¿no? Es decir, pero no llegó, digamos, como a ese tercer punto, como tú lo preguntas, Rodrigo, y gracias por la escucha. Y se me hace muy, muy interesante esto que comentas, y de pronto se me ocurre que quizá podría ser interesante hacer un contraste con otro corpus asociado al cártel, ¿no? O sea, ya no al Chapo, sino al cártel de Sinaloa. Entonces, a lo mejor podría salir alguna cosa interesante. Algo que también se me hace muy, pues, o sea, da mucho para pensar, es sobre este sentido de lo explícito o lo implícito de esta propaganda, ¿no? Porque, como bien comentas, hay algunos corridos que explícitamente el Chapo mandó a hacer, ¿no? Pero muchos otros de los que tú hablas de esta parte espontánea o que se generan más a nivel del pueblo en general, pues son más bien espontáneos, ¿no? O sea, como que responden a esta lógica que va más allá incluso del propio narcocorrido, la figura del corrido, donde se van creando estos héroes populares, ¿no? Entonces, pues bueno, se me hace muy interesante toda la investigación, lo que has logrado y lo que vendrá en adelante, y te felicito de nuevo. Gracias, Rodrigo. Sí, yo creo que hay mucho, digamos, un poco también la apuesta del artículo es como para desenterrar, digamos, teóricamente los conceptos de propaganda, ¿no? Es decir, porque han tenido muy mala propaganda. Es decir, incluso en el campo de la comunicación, estas teorías, por ejemplo, de Herman y Chomsky han tenido como últimamente muy mala prensa, cuando en realidad podrían tener, todavía siguen siendo muy útiles, y no nada más él, ¿no? Es decir, algunos otros autores están, digamos, y algunos de los que utilizo en el texto, están llamando como a volver a hacer estudios de propaganda, y un poco tiene que ver porque de repente en términos del campo de la comunicación se empezó a ver que pues realmente lo que hacen las empresas, es decir, no nada más los estados son los que hacen la propaganda, sino que también empresas privadas hacían propaganda, y al hacer estudios de propaganda sobre publicidad, por ejemplo, pues tenía muy mala imagen, ¿no? Entonces decidieron hacer el rebranding o la creación otra vez de la imagen del campo, y le llaman ahora comunicación estratégica, ¿no? Pero bueno, creo que en este caso sí es muy importante ver cómo distintos poderes fácticos, entre ellos, por ejemplo, los grupos criminales, están utilizando distintas estrategias de propaganda para hacer su chamba cotidiana, ¿no? Y sobre lo segundo que me preguntas y comentas, sí, ese sí fue un tema muy, muy fuerte para mi trabajo, y de hecho me llevó incluso un par de años como darle, o sea, como realmente poder hacer analíticamente la precisión, porque era un poco lo que me decían algunos revisores de mi texto. Decían, bueno, ¿cómo es que puedes, o sea, no puedes saber que si lo hicieron o no como propaganda, ¿no? En términos de producción. Y finalmente la respuesta que generé, y que con esa ya, digamos, pude avanzar un poco más, es esto que les digo. Es decir, el hecho de que sean propaganda lo demuestro no en términos empíricos de hablar con los productores,
sino en términos teóricos para revisar el texto, ¿no? Es decir, ahí sí, pues no sabemos cuáles fueron los espontáneos y cuáles fueron los pagados. En algún momento estuve coqueteando ahí con la teoría esta de los intelectuales orgánicos, pero no terminaba por cuajar, ¿no? Finalmente, esta fue la decisión ya más analítica que tomé y me parece que ya, digamos, con eso puedo irle dando fin a esto y bueno, a ver después qué más sale. Pero muchas gracias por tu comentario, Rodrigo. Gracias. Pues gracias a Rodrigo y saludos hasta Tijuana también, ¿no? Pues vaya, sin duda, todo esto muy interesante. Yo creo que nos daría para seguir hablando, platicando, porque finalmente nos interesa a todos, ¿no? Todos los que estamos conectados aquí, tanto colegas de la comunicación como estudiantes, y sobre todo, doctor, destacar la parte de cómo podemos llevar estos temas como la propaganda, que algunos ya lo han dejado como un poco de lado, y tratarlos, ¿no? La materia, por ejemplo, de comunicación estratégica hoy, pues se abordan muchos de los planes de estudio de comunicación de todas las universidades afiliadas a CONEIC, y entonces, pues esto también es para que los colegas veamos de qué manera lo podemos llevar, ¿no? Y sobre todo con los estudiantes, platicar, analizar todo este tipo de situaciones, ¿no, doctor? Pues el CONEIC está sumamente agradecido con usted por impartir esta plática. La constancia, la doctora Hilde, que es la responsable de asuntos académicos, se la hará llegar de manera digital para, bueno, pues para que usted ya la tenga. Agradecerle a todos los que se conectaron aquí en vía Zoom, en Facebook, que tuvimos muchos seguidores, se compartió y demás, pues realmente estamos atentos, interesados y agradecidos. Para que se haya una segunda parte, pues aquí estaremos pendientes. Bueno, pues yo te agradezco mucho y también agradezco mucho al CONEIC y agradezco a todos y a todas por su atención. Espero que les haya gustado y quedamos en contacto. Muchas gracias. También ya, bueno, nos dejó sus datos ahí por contacto. Si alguien también tiene ya algo en detalle, algo más particular, bueno, pues le puede mandar ahí, entrar a la dirección que nos dejó el doctor, pues para seguir en contacto. Les agradecemos a todos ustedes que se hayan tomado el tiempo de estar conectados este día y pues nos estamos saludando en los próximos cursos de CONEIC. Doctor Juan La Rosa, muy amable, que tenga un excelente día y a toda nuestra audiencia. Gracias a ustedes, nos vemos. Gracias.